Muy buenas tardes, Carmen Enit Acevedo les habla. Estamos en Bonita Radio. David Esperón está en la dirección técnica y hoy es miércoles 2 de septiembre del 2020. Yo dije el lunes que Tomás Rivera Chats había salido del closet. Después de que estuvo guardado casi una cuarentena después que hubo una secundaria en el domingo 16 de agosto. Pues hoy vamos a hablar un poco de Tomás Rivera Chats porque es interesante cómo la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, emitió el pasado 21 de agosto una auditoría que cubre el periodo del expresidente del Senado, Eduardo Batia, y también el periodo de el licenciado Tomás Rivera Chats. Y vamos a hablar de aquello interesante que ocurrió cuando le acusaron a Tomás Rivera Chats, una de sus personas de confianza, Ángel Figueroa Cruz, el que dirigía la División de Servicios Intergubernamentales en el Senado de Puerto Rico. Pero también vamos a hablar de comunicaciones y estrategia sobre la campaña política, la comunicación política, lo que está todo alrededor del plagio del partido Victoria Ciudadana en referencia a ese anuncio que hicieran, que fue el primer y único anuncio que han lanzado durante la campaña electoral para solicitar personas que se le alleguen como funcionarios de colegio, que le velen los votos en las próximas elecciones. Para eso está con nosotros la compañera comunicadora Brenda Reyes Tomasini, a quien le doy la súper bienvenida a Bonita Radio. Saludos, Hola, Brenda. encantada de seguir como siempre apoyando el periodismo independiente de mis buenas amigas que están siempre sembrando la semilla de la investigación periodística. Gracias siempre, Brenda, por tu apoyo. Y yo voy a hablar con Brenda ya mismo, pero tengo que decir las palabras mágicas, como siempre, compartan. Recuerden que es importante promover el periodismo, como dice Brenda, independiente, contestatario, en profundidad, de investigación, aquel que surge en el siglo XX, pero florece en el siglo XXI, en este 2020, a un año de que precisamente las nuevas plataformas mediáticas se construyeran y sacaran del país a un gobernador, en el caso de Ricardo Rosselló Nevares. Nosotros vamos a insistir, y si usted quiere y puede, vaya a bonitasradio.net, además de allí ver todos los productos que estamos desarrollando para nuestros internautas. También pueden cooperar con nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito, que pueden hacerlo a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, Dash, como diríamos en country, negocios. Allí pueden encontrar a la fundación que hemos creado precisamente para tratar de buscar dinero hasta debajo de las piedras para mover este proyecto a un segundo, tercer y cuarto nivel. Ser sustentable, que es lo que se merece el país, con un periodismo auténtico y, como siempre digo, valiente. Que además de eso pueden hacerlo a través de envío de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 00919, perdón, el P.O. Box siempre se me olvida, 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y vamos a hablar de comunicación política, porque de frente a una elección general, en medio de una pandemia, todo se complica. Y nosotros hemos querido tener a Brenda todos los miércoles a las 5 de la tarde, trayendo en unos 15 minutos información relacionada a cómo ella está mirando, cómo está observando como comunicadora lo que está ocurriendo en la comunicación en Puerto Rico. Y queremos denominar esta sección precisamente estrategia y comunicación. Brenda, la comunicación política, ya pasadas las primarias y las secundarias y de frente a las elecciones generales de noviembre, se dan en un contexto, en un país totalmente distinto. Por ejemplo,
frente a lo que ocurrió en las elecciones generales del 2016. No hay contacto físico de parte de los políticos por el asunto pandemia. Hay una crisis generalizada en el país, no tanto no es solo gubernamental, política, social, económica. Todo eso se junta para que esta campaña política sea totalmente distinta. ¿Cuáles son los puntos que tú le ves distintos y cómo analizas esta campaña política desde ese punto de vista de la comunicación que se desarrolla o no se desarrolla alrededor de los diferentes líderes políticos y partidos? Pues mira, es bien importante señalar que la diferencia en el mensaje del candidato a la diferencia del mensaje de un partido político son dos mensajes diferentes. El mensaje que tiene el partido político es aquel que aglutina a todas las fuerzas que están en los diferentes sectores del partido. En Puerto Rico, pues somos una isla, ¿no? En todos los municipios, eso incluye a los alcaldes, senadores, representantes de distrito, etcétera, versus la comunicación de ese candidato principal a la gobernación, que es el que vendríamos a estar analizando exactamente en estos momentos. ¿Qué pasa? Hoy día tenemos un escenario totalmente diferente, como tú bien mencionaste. La comunicación face to face, cara a cara, no se puede dar. La comunicación cara a cara permite que nosotros en un breve espacio de tiempo, en un breve periodo de tiempo y en un espacio reducido, estemos hablando con la persona y podamos recibir la retroalimentación inmediata de ese candidato o de esa persona. Así que ya estamos empezando, que se acabaron los abrazos, los besos, las photo opportunities o la oportunidad de la fotografía que tanto le encanta a los políticos, porque muchos viven para ese photo opportunity, como vimos luego de los terremotos, desgraciadamente, que mucha gente hace fotos. Entonces, ahí ya hay un cambio. ¿Qué tiene que pasar? Mira, nosotros tenemos las redes sociales. Las redes sociales son un excelente canal de comunicación. Es bien importante que establezcamos que la comunicación en el esquema básico que tú y yo estudiamos es emisor, receptor, tienes un canal y tienes un código común. Y entonces el emisor va a llevar ese mensaje por el canal hacia el receptor y va a haber una retroalimentación. Y esa retroalimentación, pues obviamente es lo esperado, es el voto, ¿no? El favorecer a esa persona con el voto. Eso ya no se puede dar. Entonces, la red social es un canal de comunicación. Muchas veces los candidatos cometen el pequeño pecado, diría yo, de no mirar los públicos y segmentarlos. Un buen mensaje tiene que estar adaptado y segmentado al público y al canal. Entonces, las elecciones 2016 nos trajeron una Alexandra Lúgaro que se comía los dulces en las redes sociales y ella dio cátedra para buscar ese voto joven y logró un gran favor electoral, ¿no? Con eso. Pero entonces ahora el Partido Victoria Ciudadana, el Movimiento Victoria Ciudadana ha estado reaccionario ante el ojo público porque han habido una serie de señalamientos sobre la candidata Alexandra Lúgaro. Entonces, eso ha llevado a que haya una opinión pública afuera, ahí, ¿verdad? Vemos los medios de comunicación. Hoy tenemos un rotativo que tiene una nota sobre el publicista argentino que acusa a la señora Lúgaro de haberse apropiado de su propiedad intelectual. Él indica que esto pues deja un mal sabor, que una persona que lo que no quiere es que se roben los votos, se esté robando la propiedad intelectual de otro. Yo debo comentarte que quise contactar a nuestra querida profesora Luz Celeste Monge. Yo a Luz no la pude conseguir hoy porque quería hablar un poco con ella de esto. Creo que para una próxima intervención lo podríamos hacer. Claro. Pero es bien importante que no hagamos la campaña todo el tiempo en redes sociales. Ante la pandemia, eso viene siendo como una gran tentación, pero hay otros canales de comunicación y hay otras formas de llevar a cabo una comunicación efectiva y clara. Señalo el ejemplo del candidato Juan Dalmau. Él está utilizando todas las redes sociales. Él tiene ahora unas camisas que dicen Patria Nueva, o sea, ahora entonces el ponerse las camisas las vende, la gente se las pone.
Oye, y está haciendo una campaña de lo más chévere, diría yo la vengo observando, ahora está mezclado con un personaje de redes sociales y se ha prestado para que otro público más joven se relacione a él. Juan Dalmau pues es cuarentón, Claro. es verdad, Sí que, ya otra generación. claro, que A sale ese de los mismo millennials. grupo. Ajá, pero Juan Dalmau está llevando a cabo un excelente ejercicio de comunicación con su público y el potencial votante. Candidatos como Charlie Delgado Altieri y como Pedro Pierluisi, que ya son candidatos que rondan en su sexta década de vida y que quizás no están tan aptos al uso de tecnología, pues yo entiendo que la tendrían que estar utilizando más frecuentemente y obviamente tienen que buscar otras herramientas para comunicarse con ese público porque esta campaña política es muy diferente a lo que hemos visto. Por ejemplo, en Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata llevaron a cabo sus grandes reuniones en las redes sociales, pero ellos utilizaron un modelo muy bueno donde había varias personas hablando a favor de estas candidaturas, de por qué este es el mejor candidato, y no voy a entrar en un juicio sobre esto, pero fue un buen ejercicio de comunicación y fomentó una discusión bien amplia en los medios tradicionales como en las redes sociales. Medio tradicional y medio no tradicional tiene un espacio en esta campaña política. Periodismo del bueno y periodismo, digamos, informativo, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo estos candidatos? O sea, un buen periodista en esta campaña debe tal vez hacer lo que se hace en Estados Unidos, que es hacerle un poco el trading al candidato. Esto se hace mucho más cercano a las elecciones. Asignan a un periodista a estar cubriendo el candidato, qué está haciendo el candidato, y se hace para todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Así que hay espacio para hacer muchas cosas totalmente diferentes. Yo tengo que decirte que hay una cosa que miré en estos días, estuve leyendo, y es que todos nuestros candidatos tienen que mejorar en las respuestas rápidas. Uno hace un análisis de la interacción de ellos en medios de comunicación y están muy, muy lentos. Y eso Juan Dalmau es el que ha llevado a la delantera en esas respuestas rápidas. Pero esa respuesta rápida es muy importante y es más importante según se acerca la elección porque también es ese candidato el que contesta las dudas, ¿verdad? En los foros que son redes sociales o más interactivos, sustituye el famoso town hall meeting. Tenemos los debates deben ser unas grandes herramientas para que los candidatos puedan lucirse y presentar sus plataformas al pueblo puertorriqueño. Sobre todo una semana antes de las elecciones. O sea, lo deberían estar haciendo desde ya. Sé que hay algún canal de televisión que estaba considerando el debate. No estoy muy clara ahora mismo en qué ha quedado, pero yo te digo a ti que esta es una elección totalmente diferente donde no se va a poder dar ese cara a cara, esas visitas a las comunidades que son bien importantes. Y aquí también tengo que hacer una observación que lo habíamos dialogado, y es que Victoria Ciudadana está muy confiado en las redes sociales. Sí. El movimiento Victoria Ciudadana ha tenido como una sobreconfianza por las elecciones pasadas. Ojo, nunca descarte el poder de ir y comunicarse, que sé que el candidato Manuel Natal lo ha hecho, comunicarse cara a cara, pero estoy hablando ya de todo completo. Y te quiero resaltar la ejecución, y lo compartí hoy en mis redes sociales, de Mariana Nogales Molinelli. Uh-huh. Mariana Nogales Molinelli ayer estrenó ¿Quién es Mariana? Mira, yo te diría que es la ejecución más brillante que yo he visto hasta este momento en los medios de comunicación, en los diferentes canales. Redes sociales. En redes sociales, bueno, en canal de comunicación. Fue excelente la ejecución de Mariana Nogales. Es como una especie de documental, pero a la misma vez es una biografía de Mariana, es un pequeño anuncio de su candidatura. ¿Por qué llegó Mariana? Entonces, es bien interesante porque yo había hecho la anotación, que la comparto, que esta es comunicación argumentativa, persuasiva y no adversativa, que eso es lo que siempre debe tener
un buen mensaje de comunicación política. Tiene que haber una denuncia de los problemas que aquejan al país, tiene que haber una exhortación al público y tiene que haber un llamado a la acción, cómo ese candidato va a actuar y cómo está actuando. Y ella demuestra su trayectoria personal y profesional, de dónde yo vengo y hacia dónde yo voy y qué ha sido mi vida. Yo te intervengo para hacerte dos preguntas. Te interrumpo, perdón. Primero, ¿hay alguna discusión en las redes con relación a Juan Dalmau? Yo coincido contigo en que Juan Dalmau ha utilizado muy bien las redes sociales, pero Juan Dalmau está montado, y aquí lo hemos tenido en entrevista, en un discurso bastante viejo del Partido Independentista Puertorriqueño. Cuando yo digo viejo, no me refiero a antiguo. Es que es un discurso bastante panfletario del PIB, por así decirlo, desde sus inicios hasta el día de hoy. Parecería que no han variado en esta presencia de decir que el PIB viene a lograr el desarrollo económico de Puerto Rico porque va a haber independencia primero. Eso es sustantivo en el discurso del PIB desde el día 1 hasta el día de hoy. Y me voy a referir a la figura que nadie puede separar del PIB, ni siquiera Juan Dalmau, porque yo creo que el PIB no ha querido hacer lo que es Rubén Berríos Martínez. ¿Cómo hoy Juan Dalmau puede hacer una venta de un producto nuevo del Partido Independentista Puertorriqueño, que como tú dices lo hace muy bien en términos de agarre, de ejecuciones, de utilización de las redes sociales, de contestación? Me parece que Juan Dalmau es bastante reactivo, rápido, con relación a las diferentes controversias versus un movimiento o un partido Victoria Ciudadana que parece que cada vez tienen que realizar una asamblea para poder responder en lo que tú y yo sabemos es nefasto en la comunicación política. Sí. ¿Cómo Juan Dalmau podría, o si vamos a empezar, tú ves que eso está por ahí, que hay una distancia entre el candidato persona Juan Dalmau versus la institucionalidad del PIB? Bueno, cuando comencé te dije que había que distinguir cuál era el mensaje del partido y cuál es el mensaje del candidato, y es que eso a veces tiende a confundirse. Claro. Entonces, yo creo que Juan Dalmau está siendo efectivo en el mensaje del candidato. Exacto. Él está yendo muy bien a ser esta figura innovadora que quiere conectar, que, oye, tiene un poder increíble de persuasión, como te dije, que lo que observé también de Mariana Nogales. O sea, yo creo que Juan Dalmau se ha diferenciado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la propaganda. Tú sabes que la elección pasada y los eventos que desembocaron en el verano del 19 son producto de la propaganda, la estrategia de comunicación COI, que era propaganda, propaganda, propaganda. Entonces, un candidato político como Juan Dalmau, yo entiendo que le hace daño el mensaje del partido, y esas dos cosas tienen que ir una al lado de la otra. Son mensajes diferentes, claro, porque tiene que aglutinar a todos esos otros candidatos bajo un solo mensaje, pero él tiene que ser el portaestandarte de ese mensaje. Así que yo creo que ahí es donde está radicando la diferencia que tú ves en el PIB, y ciertamente, o sea, ellos no pueden partir de premisas viejas. Lo mismo le pasa al Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista está con el famoso estadidad y la estadidad y la estadidad, y el mensaje que yo entiendo que estos candidatos deben estar mirando es Puerto Rico. El mensaje es Puerto Rico. Puerto Rico tras un huracán, tras una pandemia, tras una recesión económica. O sea, el mensaje debe ir centrado a las ideas y a la acción en esas áreas. Yo también pienso que todos los candidatos tienen puntos fuertes y puntos no tan fuertes. Y es como un producto a veces que tú tienes que mirarle. Ok, tú vas a comprar una nevera y tú dices, esta nevera tiene estos productos y tiene estos defectos acorde a los reviews, y tú vas a tomar la mejor decisión. Pues el pueblo puertorriqueño, desgraciadamente,
está en una situación donde está en su casa, donde quizás no puede ir y compartir con ese candidato político. Acá en mi barrio, el alcalde venía siempre, el alcalde O'Neill, cuando era alcalde, él pasaba por todas las casas y tú podías hacerle preguntas al alcalde y tus preocupaciones. Oye, y eso en esta campaña política no se va a poder dar. Entonces quizás Juan Dalmau, si hubiese tenido la oportunidad de integrarse más con la gente, quizás hubiésemos visto que permeara más el mensaje del candidato sobre el mensaje del partido, pero él es el candidato del partido. Claro, es el candidato del partido con un problema, vamos, no voy a decir problema, con un asunto fundamental en esa estrategia de comunicación que yo no veo nunca que el Partido Independentista lo haya hecho. Y es que en el momento en que estamos hoy, el salirse de el producto independencia, que en los últimos 30 años no ha tenido un proyecto educativo donde la gente pueda entender lo que significaría la independencia para Puerto Rico, desde una alternativa política que maneje el asunto del estatus, no lo puedes desligar del nombre. No, y tú sabes por qué se da eso, Carmen, en mi experiencia, porque las personas que dirigen las estrategias de campaña no son comunicadores. No son comunicadores. Y esto es un asunto de estrategia, claro, todo el tiempo. Entonces, si tú tienes a una persona que es un asesor, consultor, ex senador, ex candidato, dirigiendo una estrategia, y esa persona no conoce de comunicación, no va a saber cómo su candidato y su plataforma política van a poder conectar con el público y qué mensajes tiene que diseñar. O sea, y podemos estar y estaremos aquí hasta las elecciones hablando del tema, pero yo te digo que en gran medida yo lo veo de esa forma. O sea, el PIB no ha podido desvincularse de esa vieja política, de esa vieja guardia. Exacto. De ideología. Oye, el mundo ha cambiado en los últimos 30 años. Yo tengo 47 años y el PIB es PIB desde que yo nací. Y ha tenido, y ellos al principio jugaban el jueguito de las sillas musicales, que ojo, eso también es un problema. No es lo mismo el político que sale electo, se cumple, queda, hace, como digo yo, la carrera política versus las sillitas musicales. Entonces, un año es uno, otro año es otro. Y caramba, tiene que haber estrategia y tiene que haber un plan de comunicación para saber cómo vamos a llegar a ese público. ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué ese público va a estar votando por X, Y, Z candidato? Y como te digo, todos, porque en un análisis todos tienen puntos fuertes y tienen puntos débiles, como toda persona. Claro. Así que yo te diría que ese es el gran escollo que enfrenta Juan Dalmau. En el caso de Victoria Ciudadana, me he fijado mucho que a veces pienso que son un pequeño COI en la cuestión de la propaganda y de los troles. Oye, porque persona que le lleve la contraria a alguien de Victoria Ciudadana se ha ganado varios comentarios. No importa lo que tú piensas. Hay libertad de expresión. Las redes son un lugar donde podemos expresar nuestras opiniones. Y a veces son opiniones informadas y te digo, pero pues, o sea... Tiene la piel bien finita. Yo no sé cómo es que se metieron a la política, porque el que se mete a la política no puede tener piel de cocodrilo. Tiene que tener piel bastante, debe tener piel de cocodrilo, debe ser bastante dura, porque si no, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, Brenda, yo creo que ya, pues, obviamente lo dejamos para nuestra próxima intervención el miércoles próximo. Quisiera que miráramos precisamente desde el punto de vista de la comunicación política, dónde está el Partido Popular, que parecería que no solamente sufre un duro golpe dentro de las dos facciones, Eduardo Batia, Charlie Delgado, pero también la intervención de Carmen Yulín Cruz Soto, que también perdió, al igual que Eduardo Batia, e ideológicamente, ¿dónde está ese partido construido desde una estrategia de comunicación, a mi juicio, casi inexistente? Pero eso lo dejamos para el próximo viernes aquí en Estrategia y Comunicación. Gracias muchas, Brenda, por compartir tus análisis, y sabes que cuentas con Bonita siempre. Y esto no se va a acabar en las elecciones, así que prepárate.
Perfecto. Periodismo independiente, siempre lo apoyo. Sabes que ustedes, mis amigas, queridas colegas que están haciendo su esfuerzo, periodismo independiente por mujeres muy brillantes, muy articuladas, y ustedes son quienes nos mantienen informados a nosotros, el pueblo puertorriqueño. Así que encantada de colaborar y las personas que tengan algún tema que quieran que también lo trabajemos, con mucho gusto, pero me llevo la asignatura. Muy bien, Había hecho parte de esa asignatura para hoy. muy bien. Mil gracias. Hablamos el próximo miércoles. Bueno, escucharon a Brenda Reyes Tomasini, comunicadora, una de las personas que está al frente del proyecto de comunicación de la EPA aquí en Puerto Rico. Una colega de muchos años, estudiosa, y yo realmente creo que de lo que se tiene que seguir hablando en Puerto Rico, vinculado también al proyecto de periodismo que hacemos acá en Bonita Radio, es precisamente de las estrategias de comunicación. Ahora estamos hablando más fuertemente del asunto de la comunicación política, porque eso es lo que nos propone el año electoral. Pero habremos de hablar de la comunicación alrededor de unos temas que Brenda conoce muy bien, como es el asunto de los recursos naturales en Puerto Rico, de la disposición de los desperdicios en Puerto Rico, tantos proyectos de comunicación que se quedan en nada, las comunidades. Así que es un proyecto que se llama a sí mismo Estrategia de Comunicación, porque de eso es lo que queremos hablar. Y parto aquí para decir, compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, vayan a TH Móvil, Fundación Periodismo 21, envíen sus cheques y giros postales a PMB 284, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Cheques y giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. Y vamos a hablar de Tomás Rivera Schatz. El pasado 21 de agosto, la Contralora Yasmín Valdivieso emitió la auditoría número, y voy a darles el número, primera página, nuestro señor director, de el informe de auditoría DA 2102 del 21 de agosto del 2020 sobre la Asamblea Legislativa Senado de Puerto Rico, unidad 2006, auditoría 14332. En esa auditoría es bien interesante que la Contralora va sobre la gestión Senado 2013-2017, que estamos hablando de cuando era presidente Eduardo Batia, y uno de los hallazgos que tiene es precisamente que había un sinnúmero de contratos presentados allí en el Senado de Puerto Rico, adjudicados a diferentes personas, y que cuando a la hora de hablar y de encontrar contratos, ver su factura, no tenían esa factura toda la información necesaria para pagarle a las personas como en efecto se le pagaban. Como que no coincidía con lo que decía el contrato, porque ni siquiera establecían específicamente qué gestiones hicieron para facturar las horas que estaban facturando. Cuando llegan al 2017, lo más interesante de esa auditoría es que entra en esa unidad de servicios intergubernamentales que en el 2018 provocaron los arrestos de dos contratistas, uno de ellos de la Cámara y otro del Senado de Puerto Rico, el famoso matrimonio de Crepero, de Humacao, y el exdirector y su presidente de la Asamblea Municipal de Bayamón, el señor Ángel Figueroa Cruz, una persona identificada totalmente con el Partido Nuevo Progresista y llevada allí por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. La Contralora, en la página, vamos ahora a las diferentes páginas, en la página 17 de la auditoría, establece
que hay un problema con las famosas facturas y lo atribuye a que la Chief of Staff, como diríamos en country, y dice la Contralora, incumplió con la disposición mencionada y no se aseguró de que no se otorgaran contratos para realizar las mismas funciones que realizan otros empleados en el Senado. Esto ya no con relación a las facturas. Esto es directamente relacionado con el hecho de que en esa oficina de servicios intergubernamentales había por lo menos 3 personas que tuvieron contratos por $144,000 entre San Juan y Mayagüez, entre contratos otorgados entre el 11 y el 12 de junio del 2017, que realizaban las mismas funciones. Las mismas funciones. Y ahora sí nos podemos ir a la próxima página, pintada en azul, señor director. Las mismas funciones que los empleados que estaban en las oficinas de servicios intergubernamentales del Senado de Puerto Rico. Esto quiere decir que por el chorro de los amigos del alma se fueron $144,000. Dice la Contralora, según los contratos, las facturas remitidas para pago y las entrevistas realizadas a los 3 contratistas, los servicios prestados se relacionaban, entre otros, con lo siguiente: coordinación y seguimiento de casos, orientación a constituyentes, reuniones en agencias gubernamentales relacionadas con los casos asignados, preparación de informes de casos para documentar las gestiones realizadas. Dichas funciones son ofrecidas por coordinadores intergubernamentales bajo nómina, oficiales de enlace, técnicos de enlace y ayudantes, entre otros empleados que laboran en las mencionadas oficinas. Y ahora yo quiero que vayamos precisamente a lo que dijo, y voy a buscar la fecha exacta, en que Tomás Rivera Chats habló sobre el arresto de Ángel Figueroa Cruz en una conferencia de prensa en la oficina, en su oficina, específicamente sobre lo que dijo Tomás Rivera Chats cuando arrestaron en mayo del 2019. La investigación empezó en el 2018 y lo arrestaron en mayo del 2019 a Ángel Figueroa Cruz. Vamos a eso que dijo específicamente y volvemos al análisis. Es imposible que un jefe de agencia o un legislador, un presidente de un cuerpo legislativo conozca el detalle de lo que hacen cientos y cientos de empleados aquí. Imposible. De hecho, ellos no nos imputan a nosotros nada. Contra nosotros no hay ninguna imputación. ¿Te quedó claro? Muy bien. Sí, yo quiero saber, mire, esa oficina, ¿qué es lo que hace? Esa oficina de servicios gubernamentales presta servicio a través de todo Puerto Rico, en las diferentes zonas. Hay una aquí en San Juan, hay una en Camuy, en Cabo Rojo, en Mayagüez, en Ponce. En el año 2018 se han atendido sobre 32,000 personas, ¿verdad?, que van a las diferentes oficinas regionales, gente que no tiene la facilidad de llegar hasta el Capitolio, y se le abre, ¿verdad?, esa oportunidad para que tengan acceso directo a los servicios. Y se han atendido en el año 2018 solamente sobre 32,000 personas. ¿Pero servicios de qué, presidente? De todo tipo, servicios en las agencias, servicios en el Departamento de Educación, en el Departamento de Salud, diferentes servicios. Cuando hubo el asunto del huracán también se le dio servicio de asistencia
desde aquí se ayudó a la gente para que pudieran llenar el formulario de FEMA. Cosas así. Ustedes escuchan a Tomás Rivera Chats precisamente identificar lo que hace la Oficina de Servicios Intergubernamentales. Más temprano en esa misma conferencia de prensa, Tomás Rivera Chats le contestó a un colega periodista que él no podía saber todo lo que pasaba en sus oficinas. El problema que tiene Tomás Rivera Chats es que no solamente tenía que saberlo, porque él fue el que nombró a todos esos empleados allí, y en el Senado de Puerto Rico no se hace nada que él no sepa, dicho por él. Ahora, cuando los cogen traqueteando, dice que no. Pero es la Contralora quien le dice en el 2020 a Tomás Rivera Chats precisamente que el dinero público se utilizó para pagarle a unos contratistas, que ustedes saben que el Partido Nuevo Progresista fue el que trajo la idea y la implementó en la oficina de la Contralor, entonces Contralor Manuel Díaz Saldaña, de que no se publicaran los nombres ni de los contratistas ni de los empleados que estaban haciendo lo que estaban haciendo, ya sea negligente o ilegalmente. Pues no podemos saber quiénes son los 3 contratistas. Pero es la Contralora quien le dice que no solamente tenía empleados allí, que la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico determinó que eran fantasmas y que era el mismo Ángel Figueroa Cruz quien le firmaba las nóminas, la factura, a sabiendas de que no trabajaban allí. Es que la Contralora establece que habían 3 empleados por lo menos que hacían las mismas funciones que hacían los contratistas Rivera Chats a la Oficina de Servicios Intergubernamentales. Esto es lo que en mayo del 2019 supimos por voz de un gran jurado del Tribunal Federal. Ahora, un año más tarde, 1 año y 3 meses más tarde, la Contralora nos dice que todos son hallazgos administrativos porque la Contralora nunca encuentra violaciones de ley. Nos dice que en efecto el dinero público se va por ese chorro de yo lo voy a llamar negligencia. ¿Por qué la Contralora no habla de que esto es negligencia en el cumplimiento del deber? De quien dirigía esa oficina y de quien preside el Senado que firma los contratos de los contratistas. Después dicen que los periodistas que hacemos análisis estamos hablando de más cuando decimos que en efecto esta administración se conforma desde la corrupción en el partido de gobierno. Llegan a proponer que todo el que trabaje, que todo el que va a chupar de la teta de la cuenta del Departamento de Hacienda es del Partido Nuevo Progresista, amén de que tengan 5 empleados para eso y después contraten a 5 personas para hacer lo mismo. Y yo me cuestiono, esas 5 personas que están haciendo lo mismo, ¿habrán hecho lo mismo? O sea, ¿se habrá duplicado? ¿O esos eran 3 o 5 fantasmas? Esos 3 empleados, ¿cómo es que la Contralora no llega a establecer en efecto que puedan ser empleados fantasmas? Porque si están haciendo lo mismo que estos 3, que no vaya a pasar como dicen que pasa con la esposa de Johnny Méndez, que nunca iba a la oficina por la cual se ganaba $8,000 al mes. O la hermana de Tomás Rivera Chats, que por poner flores y poner manteles en las mesas se ganaba también $8,000. Esta es la investigación, la auditoría que hace administrativa la oficina de la Contralora. Ponlo en la nevera, porque de esta auditoría podremos estar hablando pronto cuando Stephen Muldrow se tire para atrás a decir que encontró 3, 5, 6, 8 fantasmas en el Senado de Puerto Rico. Por eso es que yo no me creo el asunto del COVID en muchos de ellos. Muchos de ellos. Yo creo que el virus que en efecto se le pudo haber metido a ese cuerpo es precisamente el virus de la corrupción que hemos venido identificando desde el día 1 y que al parecer las autoridades federales ahora lo han encontrado para llevar los casos ante los gran jurados. Esto fue el 21 de agosto
me llama poderosamente la atención cómo tampoco la Contralora de Puerto Rico hace una conferencia de prensa para hablar precisamente de los casos. ¿Por qué no? ¿Por qué será que la Contralora no habla de los casos que descubre, aunque sean administrativos, en el Partido Nuevo Progresista que dirige el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral? Yo me pregunto, ¿será que la Contralora le envió esto a los federales y de ahí es que vienen los fantasmas que estamos identificando? Porque nunca se olviden que Tata Charbonnier dijo, con la boca de Coben, que había consultado a la oficina de la Contralora para pagar la guagua que aparentemente le estaba pagando con el dinero que le daba mensualmente su empleada francesa Acevedo Ceballos. No sé. Me da la impresión de que aquí hay gato encerrado, pero mire, póngalo en la nevera, ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno, y pon esta auditoría del 21 de agosto del 2020, por lo menos el informe, porque yo creo que de aquí es que van a salir los nuevos casos en el Senado de Puerto Rico. Y voy a las preguntas de ustedes. A ellos les dio el virus, más salieron asintomáticos. Yo espero que los encuentren a todos y que metan presos a quienes lo contrataron, definitivamente. Busqué información, dice Lulu. Antes de que fuera candidata. No sé de qué hablan Anisma. Ahora Tomás Rivera Chata es una tilapia súper mordida. A ser mordida. Ellos padecen del wandavirus. Ay, miren, ustedes están terribles hoy. Yo espero, a ellos les dio el virus. ¿Qué más dice? Tiburón. Muldrow irá tras de ti, dice Yanni Moreno. El Robin 16. Wow. Héctor Iván, saludos Héctor Iván. Pero es muy soberbia. No sé de quién hablan. Cuando no son los kickbacks, son los fantasmas. Ellos ganando un billete mientras el pueblo padece hasta de hambre. Así es. Vamos a ver de quién habla, de que es muy Nibia. Respetuosamente difiero. Yo he seguido a Lúgaro durante toda esa campaña. Es una mujer muy inteligente y bien preparada académicamente, con muy buena idea para administrar el gobierno. Tengo entendido que fue investigada por el FBI y no le encontraron nada. El PPD ha tratado de acorralarla y ha sido, esto dice Lulu, de fachadez en su primera expresión. El virus de las mentiras es más peligroso que el coronavirus. Saludos, Ivonne de Los Ángeles. Las diferencias sobre quién es o no es Alessandra Lúgaro, yo creo que son parte de todas las informaciones que salen y que de alguna manera Victoria Ciudadana no ha contestado. Me parece que hay que seguir mirando sobre todo aquello que sale bona fide en términos periodísticos. Yo coincido con mi amiga Brenda Reyes Tomasini, que han sido muy poco diligentes en la contestación y que el problema básico de Victoria Ciudadana es que no pueden articular la disidencia. Hasta cierto punto se replican como las focas que se le critica tanto al Partido Nuevo Progresista y al PPD, y que yo estoy totalmente de acuerdo, que no importa lo que haga esa persona, aplauden como quiera. Y yo voy a decir una cosa más sobre el término inteligencia y muy preparada académicamente, Lulu. Hay muchos funcionarios y muchos políticos que se preparan muy bien y cuando llegan al gobierno de Puerto Rico no tienen la menor idea. Hay una cosa que siempre le ha operado en contra a Alessandra Lúgaro, y es que ha vivido toda su vida de uno de los programas más nefastos desde el Departamento de Educación y más corruptos desde el Departamento de Educación, que son las transferencias que se le da a ese departamento a través de título 1 y título 2, diferentes títulos para subvencionar los proyectos académicos en el departamento. Y sobre eso hay muchas historias. Hay muchos maestros que hablan de la manera en que se trató
esa gestión gubernamental que hizo millonaria a Alexandra Lúgaro y a su madre, América Ponte. Y eso nadie me lo contó. Eso lo he investigado muchas veces. Y por ahí yo creo que quedan informaciones que saldrán sobre la manera incluso que Alexandra Lúgaro pudo haber utilizado o por lo menos manejado el financiamiento de su campaña en el 2016. Así es que dejen que los periodistas hagan su trabajo y aquilaten. Yo no soy de las que miro las historias que trae la famosa muñeca desde el punto de vista de que son historias bastante manipuladas. Vamos a esperar si en efecto salen informaciones relacionadas a cómo esas figuras que a mí me parece que secuestran hasta cierto punto los partidos emergentes, se han colocado en el poder, más allá de la inteligencia y de la capacidad académica. Sobre todo, yo quisiera ver proyectos. Yo no he visto proyectos. Yo he visto palabras en una plataforma. Pero yo no sé si ellos saben lo que es llegar al gobierno de Puerto Rico con todas las agencias quizás en el piso. Todas. Por razón de tanto daño que le ha hecho en los últimos años la política partidista a esas agencias gubernamentales y que no funcionan. En un momento en que hay una Junta de Control Fiscal que es la que decide hacia dónde van las prioridades del dinero que se produce en Puerto Rico. Eso por empezar. Así es que vamos a ver qué pasa y sigan escuchando, pero sobre todo sigan aquilatando. Aquí ha habido gente bien inteligente, con mucha capacidad académica, sobre todo humildes. Y yo no puedo decir que Alexandra Lúgaro lo sea. No puedo decir que lo sea. La arrogancia, hay un narcisismo por ahí instalado que no la ha dejado salirse, cuando yo creo que ahí hay otra gente que tendría la capacidad, incluso la experiencia de llegar a ser candidatos y candidatas con más posibilidades que la propia Alexandra Lúgaro. Amén de lo que a mí me parece es un error de una campaña que solamente se centra en las redes sociales. Ese no es el corazón del rollo que va a votar en una elección general. No lo es. La vida no se construye en las redes sociales. No creo que sea así. Así que insistamos en conocer, en buscar información, pero sobre todo en aquilatar las informaciones bona fide que salen con relación a los diferentes asuntos y a los diferentes candidatos. Nosotros nos vamos, son las 5:50 de la tarde de hoy. Recuerden que todos los miércoles a las 5 vamos a tener a Brenda Reyes Tomasini con nosotros. Vamos a debatir temas sobre estrategia y comunicación, que así será en el tiempo en que sigamos produciendo buen periodismo, buen trabajo, buena conversación para traerla ante ustedes. ¿Quién podría sacar más números que Lúgaro? Dependiendo de los números que estemos hablando. Alexa, Paola, saludos. Yo creo que el fenómeno de los 170,000, 150,000 votos que sacó Alexandra Lúgaro, no necesariamente estamos en la misma posición en este momento. Pero bueno, faltan 50 y pico de días para las elecciones, quizás un poco más dependiendo si las mueven. Vamos a ver de qué manera se da esto. Ahí está la trampa que creemos que los virtuales son todo. No hay manera. Yo lo lamento, pero esto no es. Así que sigamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil negocios y envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide, llegué Photo Finish, Cassandra Vadillo Figueroa, saludos. No, Cassandra, este programa ahora va a podcast y va a YouTube. Allí lo puedes ver y lo puedes escuchar. Éxito, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último.
Mañana a las 5, espero que esté conmigo, como siempre, el compañero Manuel Ernesto Rivera, desde su análisis y sus ocurrencias. Nuestros auspiciadores, Vega Coop. Si usted no tiene una cuenta en una cooperativa, vaya a Vega Coop, aunque no vive en Puerto Rico. La diáspora, presente en las cooperativas de Puerto Rico. Por ahí venimos con una campaña interesante. Tere Agosto dice que esto debe durar media hora más. Cálmate, Tere, tengo que descansar. Gracias por eso, Tere. Recuerde también que es de wineryoutlet.com, allí usted compra vino. Si no, puede hacerlo a través de la página. Vaya allí donde Rolando, que está allí en el edificio Borinquen, aquí en la avenida Roosevelt. Y como siempre, buen vecino café, buen desayuno y buenos brunch. Éxito, nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Que descansen. Buenas tardes.